En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene la casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está hablando del reino de los cielos y está hablando de la Eucaristía. Aquellos no podían entender que se refería también a la Eucaristía, pero sí al reino de los cielos. De hecho, esta parábola está introducida por el diálogo con uno de los comensales, seguramente un fariseo, que ha dicho rectamente: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Está hablando a la vida eterna. Los fariseos creían en la vida eterna, mientras que los saduceos, de los cuales se extraían los sumos sacerdotes, no creían en la vida eterna. Bueno, Jesús habla de la vida eterna. Está hablando también el Señor de la conversión, es decir, de la conversión a Él, de la aceptación de Él como Mesías enviado de Dios, más tarde la aceptación de Él como el Hijo de Dios hecho. Pero ¿qué significa el que rechaza esta invitación? Está hablando el Señor de que hay miembros del pueblo de Israel que se niegan a creer en Él como enviado de Dios, en Él como Mesías, en Él como Hijo de Dios. Y son los que ponen excusas para no participar en ese convite de la vida eterna y en el convite de la vida eterna aquí en la tierra, que sería la Eucaristía. Bueno, después dice que en cambio otros, que son cojos, ciegos, paralíticos, otros van a ser invitados. ¿Por qué? Porque los hijos no han querido participar en el convite y entonces son invitados los extraños. Este es el contexto en el cual se habla, se narra esta parábola de este Evangelio. ¿Qué significa esto para nosotros? En primer lugar, no hay que olvidar nunca que la Eucaristía no es un derecho, es un don. Es cierto que un católico bautizado que está en gracia tiene derecho a recibir la Eucaristía, pero incluso en ese momento y en ese caso es un don. La Eucaristía es un regalo. ¿Quién puede decir que él tiene derecho a recibir al Hijo de Dios dentro de su casa? Todos nosotros antes de comulgar repetimos aquellas palabras del centurión: «No soy digno de que entres en mi casa». Y lo dicen y lo decimos estando en gracia. No soy digno de que entres en mi casa, no soy digno. Es un don, no es un derecho. Y el don es tan grande que tenemos que recibir al Señor de rodillas, al menos espiritualmente de rodillas, porque
no merecemos que el Señor venga a nuestra casa. La Eucaristía es un don tan grande, es algo tan maravilloso, que en el cielo, si Dios es misericordioso y nos permite entrar allí, en el cielo la echaremos en falta. La Eucaristía es algo tan importante que, como decían aquellos mártires de un pueblecito del norte de África, a los cuales les permitían vivir si renunciaban a ir a misa el domingo, sin la Eucaristía no podemos vivir. Sin la Eucaristía no queremos vivir. Pero es un don importantísimo, lo más grande y lo más importante que podemos recibir aquí. Pero es un don, es un regalo que no merecemos, y a toda gracia tiene que seguirle una acción de gracias, agradecimiento a Dios, que desde su poder infinito ha venido a hacerse la pequeñez de un ser humano y la aún más pequeña existencia en un pedacito de pan consagrado o en unas gotas de vino consagradas. Un don que tenemos que agradecer, pero un don abierto a todos, lo dice la parábola. El Señor le dijo al criado: sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que vengan y se llene la casa. Es un don abierto a todos. Y ahí viene la dificultad. Abierto a todos sin condiciones. En otro relato de otro evangelio de esta misma parábola hay un matiz. El matiz importante consiste en que el Señor va, después de haber llenado la casa con los invitados que han venido de un sitio y de otro porque los oficialmente invitados no quisieron ir, y se encuentra con que algunos no tienen traje de fiesta. Y les dice: habéis venido aquí sin estar preparados. Esa parábola no hace referencia a que haya que ir de etiqueta o con joyas o con un vestido lujoso. Son mendigos, pobres, que han sido invitados desde la calle. El traje de fiesta se refiere a la gracia de Dios, a estar en gracia. Pobre, pero en gracia. Y esa es la única condición que pone el Señor. Eres un católico bautizado, tienes derecho a recibir la comunión, que sigue siendo un don, pero la puedes recibir si estás en gracia. Porque si no, añades una ofensa al Dios al que supuestamente quieres recibir en tu casa. ¿Invitarías a alguien a tu casa a comer, mientras a la vez a una persona muy querida por él, un hijo suyo, por ejemplo, le tienes en la misma casa, en una mazmorra, o le estás torturando, o le estás haciendo algún tipo de daño? ¿Le invitarías a comer? ¿Aceptaría él ir a comer a tu casa? ¿No te diría primero: libera a mi hijo, y después me invitas a comer? ¿Cómo podemos recibir al Señor mientras que estamos ofendiendo al Señor? Se ha olvidado por parte de muchísimos, y alargo mucho la I, de muchísimos pastores, que la Eucaristía es una persona. La Eucaristía no es un pedazo de pan, no es un vaso de agua. Eso hay que dárselo a todo el mundo, justos, injustos, da igual. Una persona tiene hambre, una persona tiene sed, dale de comer, dale de beber, en la medida de tus posibilidades, hazlo. Pero la Eucaristía es una persona, es alguien, no es algo. Y ese alguien que quiere entrar en tu casa, que te hace el regalo de entrar en tu casa, ese alguien que es Dios, hecho hombre, y por la transustanciación, presente en cuerpo y alma, en humanidad y divinidad, en ese pedazo de pan consagrado, ese Dios
verdadero, ese Dios verdadero, pone simplemente una condición para entrar en tu casa. Tienes que estar en paz con Él. Es que yo tengo muchas ganas de comulgar. A mí me apetece comulgar. ¿Por qué no aplicas esa norma, ese gusto, esa necesidad a otras cosas? ¿Te gusta una muchacha? ¿O un hombre? ¿Te apetece tener relaciones con ella? Y si a ella no le apetece, ¿la vas a violar? Es que me apetecía. Pues tendrás que tener en cuenta también lo que la otra persona opina, ¿o no? Incluso aunque estés casado con esa mujer o casada con ese hombre, es un ser humano, no es una máquina. Tendrás que preguntar, tendrás que ver también qué opina el otro. ¿Por qué no tratamos a Cristo como persona? Porque hemos perdido la fe, han perdido la fe. Tantísimos, y alargo mucho la I, tantísimos sacerdotes han perdido la fe. Ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es un objeto. Es que me apetece comulgar. Bueno, es que me apetece tener 1 millón de euros, 1 millón de dólares. Me voy a ir al banco con una pistola y que me los den. Es que me apetece mucho. Es que yo lo necesito. Bueno, necesitas tener 1 millón de dólares, pero no por eso puedes ir al banco a robar. Tienes mucha necesidad de tener una relación con esa mujer o con ese hombre, pero no por eso la puedes forzar o le puedes forzar. Es una persona. Si nos diéramos cuenta de lo que eso significa, de lo que significa que el Todopoderoso se haya hecho insignificancia, debilidad absoluta, al quedarse en un fragmento de pan, expuesto a nuestros caprichos y a nuestras violencias, como ocurre cuando hay un sacrilegio. Si nos diéramos cuenta del amor que significa la Eucaristía, no solo caeríamos de rodillas, sino que ni se nos ocurriría pensar en comulgar sin estar preparados para ello. El Señor quiere entrar en nuestra casa. Es el consuelo de los afligidos, el alimento de los débiles. Es la salud de los enfermos. Es el viático para los que caminamos por la vida y no tenemos fuerzas para seguir. Pero el Señor, que quiere entrar en nuestra casa, ha puesto solo esa condición. Recíbeme dando gracias, porque es un don, y recíbeme sin ofenderme, estando preparado para recibirme. Recíbeme quitando aquellas cosas que me ofenden, aquellas cosas de ti que me han hecho daño y que me siguen haciendo daño. Que así sea.